En esta píldora vamos a concentrarnos en dos términos ligados a la vida urbana en el siglo XIX, expansión y renovación. Y vamos a aprender sobre los siguientes puntos. Vamos a empezar viendo la importancia de la ciudad, después el crecimiento demográfico, la expansión y urbanización, proyectos de ensanche y reforma, y por último el extrarradio y la inmigración. Y es posible que os preguntéis por qué esta insistencia con la ciudad, con la vida urbana. Pues vamos a explicar brevemente por qué. En líneas generales podemos decir que los historiadores coinciden en que la ciudad moderna se forma en el periodo que transcurre desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, periodo en el que se cristalizan los efectos de la revolución industrial iniciada en el siglo anterior. La transformación social, económica y tecnológica propulsada por la industrialización está íntimamente ligado a los centros urbanos. Si bien las ciudades han existido desde la antigüedad, es ahora cuando ganan un papel central como motores de una economía mecanizada y urbana y adquieren la apariencia y dinámicas que hoy conocemos. Esto se debe a tres factores fundamentales, efectos de la industrialización, que gradualmente cambiaron el paisaje urbano: el incremento demográfico, la urbanización y la renovación. Asimismo, la ciudad fue un lugar de ensayo y de afianzamiento de importantes innovaciones tecnológicas y científicas. Pensemos, por ejemplo, en el metro, en la provisión de agua y luz. Asimismo, ofrecía numerosas formas de ocio. Y aquí tenéis un cuadro con los índices de población de diferentes capitales europeas a lo largo del siglo XIX. Y el crecimiento demográfico jugó un papel muy importante en este proceso. Por supuesto, hay marcadas diferencias entre unas capitales y otras, pero lo que sí apreciamos es una explosión demográfica. Los efectos de este crecimiento, como os podéis imaginar, fueron muy significativos. Consecuencia del aumento poblacional fueron los proyectos de expansión y renovación de las ciudades. Aquí vemos un plano de Madrid, de inicios del siglo XX, donde aparecen las tres zonas que componían la capital: el interior, el que hoy conocemos como el centro, el ensanche y el extrarradio. El crecimiento poblacional llevó a proyectos de reforma para expandir la ciudad y así poder acomodar a sus habitantes. Los ensanches buscaban, en mayor o menor medida, vaciar el centro de la ciudad y de esta forma favorecer la circulación y la higiene, así como crear nuevos espacios de recreo. En las capitales europeas se planificaron nuevos suburbios y zonas residenciales para las clases medias, para la burguesía, como fue el caso del ensanche norte, la parte norte del ensanche de Madrid. Este fue un proyecto diseñado por Carlos María de Castro y aprobado en 1860. Y este tipo de proyecto urbano se caracterizó por residencias amplias, avenidas, paseos. Los objetivos urbanísticos y sociales de estos proyectos no siempre se cumplieron con éxito, pero a grandes rasgos podemos decir que respondían a un deseo de ordenar la ciudad y aplicar teorías de planificación urbana y salubridad, que en este periodo ganaban terreno en Europa. Pero no solo señalaban necesidades urbanísticas y de vivienda, sino que también fueron indicadores de cambios sociales. Las clases medias buscaban consolidar su posición económica y social de este modo, separándose espacialmente, físicamente, de las clases más populares. Y de forma similar, tenemos en Barcelona el Eixample, un proyecto de Ildefonso Cerdá. No olvidemos que este tipo de proyectos estaban inspirados y se enmarcaban dentro de los planes de reforma que ocurrieron en otras capitales europeas. Ejemplos son el Ringstraße de Viena o la famosa renovación de Haussmann en París, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Un proyecto, el de París, que cambió el paisaje urbano de la ciudad, dando lugar a esa imagen que hoy tendemos a asociar a la capital francesa, de amplios bulevares, plazas arboladas. Asimismo, no podemos olvidar que la monumentalidad y los lavados de cara de las ciudades también fueron, hasta cierto punto, utilizadas por dirigentes y autoridades para proyectar ideas sobre el poder y la nación. Pero junto a esos ensanches y proyectos planificados nos encontramos con zonas compuestas por trabajadores e inmigrantes, que se establecían en algunos casos en el extrarradio, es decir, al margen de ese ensanche oficial.
En el caso de Madrid tenemos Cuatro Caminos, Prosperidad o Tetuán de las Victorias. Y esto llevó a veces a un crecimiento irregular y espontáneo de las ciudades. En Europa, un elevado número de inmigrantes acudió a los centros urbanos en busca de oportunidades laborales surgidos a raíz de la industrialización. Y este influjo de trabajadores fue fundamental porque proporcionó la mano de obra necesaria también para llevar a cabo esos proyectos de los que hablamos. Y hubo una preocupación también por la pobreza y la clase trabajadora, que fue documentada por urbanistas y comentaristas sociales, conforme aumentó la preocupación por sus condiciones de vida y problemas como el hacinamiento. Un ejemplo muy importante lo vemos en la obra del inglés Charles Booth, que vemos aquí a la derecha, y un ejemplo anterior en la obra de Henry Mayhew. Y la obra de Booth fue notable por su uso de planos para ilustrar la distribución de la pobreza, utilizando diferentes colores y dando así al lector una noción espacial y visual de cómo se repartían las clases sociales en la ciudad. Podemos decir entonces que la industrialización y el crecimiento demográfico tuvo importantes consecuencias en el paisaje urbano a través de proyectos de urbanización, tanto de forma planificada como espontánea. Asimismo, se buscaron nuevas formas de representación para ilustrar esos cambios.